Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes por apartar este espacio para escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión nos ocupa el capítulo 13 del libro de San Juan. Este capítulo está dividido en 4 aspectos o subtítulos. Estos son: primero, Jesús lava los pies de sus discípulos. 2. Jesús anuncia la traición de Judas. 3. El nuevo mandamiento. Y cuarto, Jesús anuncia la negación de Pedro. Según podemos ver en estos 4 aspectos, notamos que el capítulo aparentemente no es tan positivo, porque podemos ver que 2 de los discípulos le estarán faltando la fe en Cristo. Uno que traicionará a Jesús y el otro lo va a negar. Pero a pesar de que el barco se ve que va a naufragar, Dios siempre tiene el control de este y lo llevará a puerto seguro. También vamos a leer información interesante del lavamiento de los pies y el significado de amar como lo hizo Cristo Jesús. Pero antes de iniciar con la lectura del capítulo, vamos a buscar la dirección de Dios por medio de la oración. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que no merecemos, Padre, su amor, usted se place en amarnos, en buscarnos, Padre, y en ofrecernos la salvación a cada uno de nosotros. Permita, Padre, que cada día podamos aceptar ese sacrificio que usted hizo de la cruz por nosotros y que podamos aceptar su vida. Permita, Padre, que su palabra pueda llenar nuestras vidas y que podamos ser testimonio para otros que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con el primer aspecto, que es Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Leemos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con las toallas con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Ok, vamos a comentar estos versículos y iniciaremos con Judas. El versículo 2 dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, esto llama la atención que Judas, uno de los discípulos de Jesús, tesorero de entre los discípulos, que estuvo más de 3 años caminando con Cristo, este permitió que el diablo entrase en él y traicionara a su maestro. Judas era un vástago seco. Vamos a leer el siguiente versículo un poco más adelante, en Juan 15, 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Judas no llegó a transformarse y convertirse en una rama viviente por medio de la unión con la vid verdadera. Este retoño seco no se adhirió a la vid hasta crecer y convertirse en una rama fructífera y viva. Reveló que era un injerto que no llevaba fruto. El injerto que fibra tras fibra y vena tras vena no se entretejió con la vida y participó de su vida. En relación con el lavamiento de los pies, Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho. Él le había lavado los pies a Judas, pero dijo: No estáis limpios todos. En ese momento Judas poseía un corazón traidor y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral. Jesús quiso dar una prueba convincente de que entendía perfectamente el carácter de Judas y que no había excluido de su ministerio aún a aquel que Cristo sabía que estaba trabajando para entregarlo a traición
en la mano de sus enemigos. En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito del lavamiento de los pies no debe ser postergado porque hay algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. El amor infinito no podía hacer más para que Judas se arrepintiera y para salvarlo de que diera ese pacto fatal. Si este acto de su maestro, que se humilló para lavar los pies al peor de los pecadores, no le quebrantó el corazón, ¿qué más podría hacerse? Fue el último acto de amor que Jesús podía manifestar en favor de Judas. El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera, confesara sus pecados y fuera salvado. Se le concedió toda oportunidad, no se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvarlo de la trampa de Satanás. La escritora Elena de White en su libro El deseado de toda la gente, el capítulo 71, nos dice un poco sobre esto. Dice, Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar y Cristo como siervo les sirvió a él primero. Juan, así aquí en Judas, había tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último, pero Juan no le consideró como una represión o desprecio. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro, Señor, ¿tú me lavas los pies? La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza al pensar que ninguno de los discípulos cumplía este servicio. Lo que yo hago, dijo Cristo, tú no entiendes ahora, más lo entenderás después. Pedro no podía soportar el ver a su Señor, a quien creía ser hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Todo su alma se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que para esto había venido Cristo al mundo. Con gran énfasis exclamó, no me lavará los pies jamás. Solemnemente Cristo dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavarlos el corazón de la mancha del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro rehusaba la purificación superior incluida en la inferior. Estaba realmente rechazando a su Señor. No es humillante para el Maestro que le dejemos obrar nuestra purificación. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor y en prestar servicio para Cristo con fervor. Al oír las palabras, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro renunció a su orgullo y voluntad propia. No podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Habría significado la muerte para él. No solo mis pies, dijo, mas aún las manos y las cabezas. Dijo Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, mas está todo limpio. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo, y sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Pedro rehuía el poner sus pies contaminados en contacto con las manos de su Señor y Maestro. Pero, ¿con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros corazones pecaminosos y contaminados? ¿Cuán penosos les resultan nuestros mal genios, nuestra vanidad y nuestro orgullo? Sin embargo, debemos llevarle todas nuestras flaquezas y contaminación. Él es el único que puede lavarnos. No estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpiados por su eficacia. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él había lavado los pies de Judas, pero éste no le había entregado su corazón. Este no fue purificado. Judas no se había sometido a Cristo. Continuamos leyendo desde el versículo 12 hasta el 20 del libro de San Juan, capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis.
No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ok, vamos a hablar un poco más del rito del lavamiento de los pies. Es un rito de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Cuando este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos, para que los suyos no se extravíen por el egoísmo que está en el corazón natural y que se fortalece cuando se busca el bien propio. Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto en manos del hombre. Lo consideró de tanta importancia que él mismo, aquel que era igual a Dios, lavó los pies de sus discípulos. Esta ceremonia significa mucho para nosotros. Dios quiere que entendamos toda la escena y no solo el acto aislado de la limpieza externa. Esta lección no se refiere únicamente a un acto. Debe revelar la gran verdad de Cristo, que es un ejemplo de lo que por su gracia debemos ser en nuestra relación mutua. Muestra que la vida entera debiera ser un ministerio humilde y fiel. El rito del lavamiento de los pies ilustra hasta el máximo la necesidad de la verdadera humildad. Mientras los discípulos luchaban por el lugar más elevado, el reino prometido, Cristo se ciñó y cumplió con el oficio de un siervo lavando los pies de aquellos que lo llamaban Señor. Ok, ahora vamos a entrar en el tópico de Jesús anuncia la traición de Judas. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitaban para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Vamos a leer la escritura de Elena de White en su libro Deseado de toda la gente, el capítulo 71. Entonces nos dice, antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas, y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal, y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas, solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma, sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba, ¿cómo tengo que dejarte? El poder constructivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador le estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Pero no quiso humillarse, endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos. Puesto a un lado por el momento, volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convencido a hacer, entregar a su Señor. El nuevo mandamiento. Este es el tercer aspecto que vamos a tomar.
Leeremos desde el versículo 31 hasta el 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿por qué fue llamado este un mandamiento nuevo? Los discípulos no se habían amado mutuamente como Cristo los había amado. Aún no habían visto la plenitud del amor que Él revelaría en favor del hombre. Aún tenían que verlo muriendo en la cruz por los pecados de ellos. Por medio de su vida y de su muerte, habrían de recibir un nuevo concepto de amor. El mandamiento de amarse unos a otros tenía que adquirir un nuevo significado a la luz del sacrificio de sí mismo hecho por Cristo. En la luz que brilla desde la cruz del Calvario, habían de leer el significado de las palabras: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué era este un nuevo mandamiento para los discípulos? Las palabras como yo os he amado todavía estaban por cumplirse en la ofrenda que Él pronto haría por los pecados del mundo. Los discípulos debían amarse unos a otros como Cristo los había amado. Debían manifestar por los hombres, las mujeres y los niños el amor que moraba en sus corazones, haciendo todo lo que pudieran para la salvación de ellos. Pero deberían revelar un amor especialmente tierno por todos los de la misma fe. Jesús dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor no es sencillamente un impulso, una emoción transitoria que depende de las circunstancias. Es un principio viviente, un poder permanente. El alma se alimenta de las corrientes de amor puro que fluyen del corazón de Cristo, como de un manantial que nunca falla. Ok, vamos a leer ahora el último aspecto, el cuarto, que es Jesús anuncia la negación de Pedro. Y vamos a leer los últimos versículos ya del capítulo. Vamos a leer del 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ok. Esta vez oyó la voz de Pedro, que protestaba vehementemente, aunque todo sea escandalizado, mas no yo. En el aposento alto había declarado: mi alma pondré por ti. Jesús le había advertido que esa misma noche negaría a su Salvador. Ahora Cristo le repite la advertencia: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con mayor porfia, decía: si me fuera menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En la confianza que tenían en sí mismos, negaron la repetida declaración de aquel que sabía. No estaban preparados para la prueba. Cuando la tentación les sobreviniese, comprenderían su propia debilidad. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era sincera, pero no se conocía a sí mismo. Oculto en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. A menos que se le hiciese conocer su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un amor propio y una seguridad que se superarían aún su amor por Cristo. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, muchos pecados que no habían sido amortiguados, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. La solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar su corazón. Pedro necesitaba de confiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Si hubiese recibido con humildad la amonestación, habría suplicado al pastor del rebaño que guardase su oveja. Cuando en el mar de Galilea estaba por hundirse, clamó: Señor, sálvame.
Entonces la mano de Cristo se extendió para tomar la suya. Así también ahora, si hubiese clamado a Jesús, sálvame de mí mismo, habría sido guardado. Pero Pedro sintió que se desconfiaba de él y pensó que ello era cruel. Ya se escandalizaba y se volvió más persistente en su confianza propia. Ok, vamos a analizar estos últimos versículos. Y quiero puntualizar los puntos más importantes de este capítulo. Primero, Jesús era humilde de corazón y le dio ejemplo a sus discípulos, que en vez de ellos estar compitiendo entre ellos por los posibles cargos que obtendrían una vez Jesús ocupara el trono como el rey que ellos erróneamente esperaban, fue todo lo contrario. Jesús vino para servir, no para ser servido, y se le manifestó con el lavamiento de los pies. Segundo, que se améis los unos a los otros, como Él los amó a ellos. Jesús fue el vivo ejemplo del amor. Les enseñó tanto el amor hacia Dios como el amor al prójimo. Tercero y último, Jesús, aun sabiendo que Judas lo iba a traicionar, entregándolo a las personas que buscaban hacerle el mal a él nunca dejó de luchar para evitar que Judas hiciera tan gran pecado y le mostró todo su amor a él. Y por otro lado tenemos a Pedro, el líder de los discípulos, el cual Jesús sabía que en el momento más difícil de su vida, en el cual él, su maestro y Mesías, Cristo Jesús, sería apresado y enjuiciado por los escribas y los fariseos. Pedro iba a negar que conocía a Jesús 3 veces esa misma noche. Amigo y amiga, no importa qué tan lejos te sientes de Dios, qué tan bajo has caído, qué indigna o indigno te crees de ir a la presencia de Dios. Cristo Jesús no ha dejado de luchar por ti, no ha dejado de interceder al Padre por ti. Él está deseoso de que, así como estás lleno de defectos, con todas tus frustraciones y debilidades, vayas a sus pies, vayas a sus brazos cálidos y le entregues tu corazón. Así como está, Él se encargará de limpiarlo y de restaurarlo a su modelo original. Y si ya has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, recuerda que Judas y Pedro eran ambos discípulos y apóstoles de Jesús y ambos cayeron en pecado. Pero la gran diferencia entre Judas y Pedro fue que Judas no buscó el perdón de Jesús ni lo aceptó, pero en cambio Pedro por tercera vez negó a Jesús y el gallo cantó por segunda vez. Jesús lo miró no con ojos acusadores ni ojos de desencanto y mucho menos con ojos decepcionados. No, todo lo contrario. Jesús lo miró con ojos de compasión, ojos de preocupación por él, ojos llenos de amor por él. Así mismo Jesús nos mira a todos nosotros, lleno de amor, de compasión, de ternura, y está con los brazos abiertos esperando que vayamos a Él. Hoy es el día de salvación. Cristo te está llamando. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ve a Él y Él hará. Dios le bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por todo su amor que usted nos muestra cada día. Gracias, Padre, porque usted nos mira con ojos de ternura, con ojos de amor, con ojos de compasión. Sabemos, Padre, que usted hace todo por nosotros para que podamos, Padre, aceptar su corazón, para que seamos ejemplos a otros. Bendice, Padre, nuestras vidas. Aquella persona que está escuchando este audio, bendícele grandemente. Que si no está aceptado, Padre, ya puedan ir a tus pies, así como están con sus corazones, Padre, en pecado, Padre, con problemas, Padre, que ellos lleven todos sus problemas, sus frustraciones a sus pies, porque usted es el único que puede aliviar ese corazón y puede restaurarlo. Bendícenos, guíanos, Padre, y continúe con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.